Excelente. Bueno, bienvenidos al día número 3 del reto. En este día vamos a estar viendo estrategias que nos van a ayudar contra la procrastinación. Vamos a aprender a identificar cuáles son esas tareas que realmente nos están creando esa sensación de disgusto, esa sensación de malestar, de no querer ejecutarlas porque nos generan cierto nivel de poca satisfacción. Entonces, vamos a ver un poco sobre este tipo de tareas y vamos a entender realmente qué es la procrastinación. Entonces, un concepto importante que es necesario conocer es ese concepto de qué es la procrastinación, porque lo hemos escuchado hablar muchas veces. Sí, es que esta persona es un procrastinador, es una procrastinadora, pero realmente no tenemos claridad o tenemos el concepto a muy alto nivel. ¿Y qué es la procrastinación? Pues la procrastinación es ese acto de empezar a retrasar, a posponer las diversas actividades que tenemos que realizar en nuestro día a día, en nuestra planificación. Y algo importante es que muchas veces empezamos a dejar al lado aquellas tareas que consideramos difíciles, esas tareas que no nos agradan, que nos parecen complicadas, que nos parecen tediosas. Por ejemplo, si tenemos que hacer un informe muy grande, eso normalmente no nos gusta estar haciendo informes de demasiadas páginas o demasiadas tablas. Y lo más probable es que podemos dejar de hacer ese documento o empezamos a postergar la tarea. Eso es la procrastinación, el simple acto de empezar a retrasar o posponer tareas. Una cosa importante también es que normalmente cuando empezamos a atrasar esas tareas, en ese momento tenemos un alivio temporal. Pasa mucho. Pero ¿qué pasa con el tiempo cuando se empieza a llegar esa entrega de esa tarea? Nos conduce a sentir estrés. Y obviamente empezamos entonces a correr, a hacer la actividad, a hacer la tarea, y en algunas ocasiones sí hacemos la tarea, pero con una calidad, con un resultado no adecuado. Y ahí es nuestra calidad de trabajo, nuestro profesionalismo en que empieza a tener inconvenientes. ¿Cómo podemos superar la procrastinación? Existen algunas técnicas, hoy vamos a estar viéndolas, y es importante buscar superar la procrastinación para poder mejorar nuestra productividad, y otra cosa importante también es mejorar nuestro bienestar. Porque cuando empezamos a estar procrastinando frecuentemente, esto nos trae estrés y en el ámbito laboral nos puede traer el síndrome de burnout, es decir, estrés laboral. Entonces, es muy importante darle, valga la redundancia, importancia a la procrastinación. Ahora, existen diferentes tipos de procrastinadores. Aquí lo vamos a dejar en dos, que son los procrastinadores activos y los procrastinadores pasivos. Ustedes analicen en cuál de estas dos categorías ustedes se visualizan. Y los activos, vamos a ver la motivación de los activos. Los activos normalmente utilizan la presión del tiempo como una herramienta para automotivarse. Retrasan la tarea de una manera intencional porque les gusta o creen que es positivo trabajar bajo presión. Ejemplo, no es que cuando me faltan pocos días yo puedo hacer la presentación mucho más rápido. Entonces, en este momento, prefiero mejor hacer esta actividad, aunque sea una actividad de ocio, que hacer la presentación y espero hacerla más adelante. Yo sé que tengo el conocimiento para hacerla, no es que le tenga miedo a la actividad, simplemente prefiero hacerla un par de días antes para, no sé, tener más información para la actividad, puede ser, o simplemente porque me gusta trabajar bajo presión. ¿Cuáles son los resultados? Aunque normalmente este tipo de procrastinadores sí completan la tarea, lo hacen en muchas ocasiones con un nivel de estrés más elevado por estar pasando la actividad dándole prioridad a otras. No es que deja de hacer actividades durante su día, sino que cambia la prioridad de esa actividad por otra. En algunas ocasiones, cuando ya llegó la fecha límite, no, yo tengo el conocimiento, yo lo hago súper rápido, pero llegó la fecha límite y tiene una serie de actividades adicionales, entonces tenemos que estar haciendo la actividad de corre-corre. Y en muchas ocasiones, al hacerlo de esta manera, tenemos una baja calidad en el resultado final.
Entonces, tampoco ser un procrastinador activo es algo adecuado. ¿Y quiénes son los pasivos? Los pasivos son esos procrastinadores que empiezan a retrasar la actividad por diversos motivos, como la indecisión. Siento que no me gusta, soy un poco perfeccionista con la información, tengo miedo, no estoy acostumbrado, es la primera vez que estoy haciendo esta actividad. Entonces empiezan a retrasarla por este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa acá? Esta persona no planifica y empieza a postergar y llega incluso a momentos en donde ni siquiera puede lograr comenzar a hacer la actividad porque el síndrome del impostor, diferentes miedos y diferentes causas hacen que la persona no logre realizar la actividad. Otra cosa importante acá es el resultado. Esta persona frecuentemente no completa las tareas a tiempo. Las realiza con una calidad deficiente, tiene que estar solicitando tiempos adicionales para poder hacerlas. Normalmente se siente abrumado, se paraliza y tiene bastantes inconvenientes en su día laboral o en sus días, en su productividad personal, producto de este inconveniente. Entonces, aquí ya conocemos realmente los tipos de procrastinadores. El activo, el que deja la actividad, pero sabe que la puede hacer, pero esto le causa problemas a largo plazo. Y el pasivo, el que en muchas ocasiones, por motivos, en algunos casos incluso motivos psicológicos, empieza a tener serios problemas a nivel de su productividad, tanto profesional como personal. ¿Y por qué procrastinamos? Esta es una pregunta realmente importante y es necesario que la respondamos. Y existen diferentes causas. Podemos procrastinar porque la tarea nos parece o muy aburrida, nos parece una tarea muy tediosa, porque somos perfeccionistas, la perfección hace que ni siquiera iniciemos la tarea, o empezamos la tarea y vamos postergando porque me falta este detalle, este otro detalle no me parece bonito, quiero cambiar esto. Y cuando vemos una actividad que realmente nos debe tomar menos tiempo, nos toma más por estar dilatándola y no la entregamos en el tiempo adecuado por estar pasándole, por ponerle adornos. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado también con ser perfeccionistas. Por la falta de claridad. Cuando empezamos a hacer una tarea, antes de iniciar, tenemos que planificar. Y para esto yo tengo que tener claridad de todas las acciones que debo hacer para que la tarea sea efectiva. Cuento con los recursos, si necesito información de otra área, solicitar la información de otra área y solicitarla en la fecha, en el tiempo correcto que la necesito, para evitar tener inconvenientes y tener que estar aplazando la tarea por tener falta de información o por simplemente empezar a trabajar sin tener la claridad específica de la misma, o tener miedo o temor a pedir o solicitar la información. Distracciones constantes. Empezamos a hacer una tarea, pero en nuestro círculo de trabajo siempre está un compañero pidiéndonos, solicitándonos información, o si estoy en teletrabajo, siempre existe alguien alrededor distrayéndome y eso hace que la tarea se dilate por diversas situaciones como esta de la distracción y esto nos hace incluso a nosotros olvidárnoslos de la tarea, sobre todo si no la anoto, si no la tengo en un listado, en una lista de turno. Miedo al fracaso. Los temores, los miedos, tanto los miedos deos como los miedos fobos, nos hacen empezar a dejar de hacer actividades, de hacer acciones en pro de la búsqueda de nuestros objetivos, porque sentimos que la actividad no nos va a salir de manera adecuada. Y no la iniciamos por ese temor al fracaso. Sobrecarga de trabajo. Muchas veces no es que no queremos hacer la actividad, simplemente nuestra lista de tareas, por no estar priorizada de una manera adecuada, no encontramos ese espacio para iniciar a realizar la actividad. Entonces tenemos que tener ese cuidado de analizar todas las actividades que estamos haciendo en nuestro día, en nuestra semana, a largo plazo, porque puede ser que estemos realizando muchas actividades de bajo valor y esto hace que actividades que pueden tener un valor mucho mayor no se estén realizando o se estén procrastinando. Y bueno, la falta de motivación, cuando no nos sentimos motivados o incluso cuando no nos sentimos muy bien físicamente, puede pasar que dejemos de hacer una actividad, por ejemplo, no vamos al gimnasio porque no nos sentimos bien. Entonces, el manejo del bienestar, el manejo de nuestras energías es muy importante.
La ansiedad, el estrés, como mencionamos, la misma procrastinación como tal nos crea ansiedad, nos crea estrés. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Estar complaciendo a los demás y empezar a hacer actividades en pro de los otros y dejar de hacer las nuestras, o simplemente dejo de hacer una actividad por hacer otra porque me gusta más, o dejo de hacer la actividad por hacer algo de ocio, entro a redes sociales. Y bueno, la mala gestión del tiempo. Entonces, como vemos en esta línea, tenemos actividades que tienen que ver con una mala gestión de tiempo y tenemos actividades que tienen que ver más con una gestión emocional. Ahora, señales de procrastinación por una mala gestión del tiempo. Aquí vemos la sobrecarga de tareas. Cuando no estamos priorizando de manera adecuada, eso es una señal de procrastinación por una mala gestión del tiempo. La falta de planificación, cuando olvidamos poner esa actividad en una lista en nuestra planificación de la semana o nuestra planificación del mes y se nos olvidó, eso es una mala gestión de nuestras actividades. Distracciones frecuentes significa que no estamos organizando nuestro ambiente de trabajo de una manera adecuada para poder ser productivos. Subestimar el tiempo, eso significa que no estamos evaluando el tiempo necesario para la actividad. En este caso, les recomiendo utilizar una técnica como Pomodoro, en donde empezamos a trabajar por un bloque de 25 minutos seguidos en una actividad y en ese momento podemos darnos cuenta, si no terminamos la actividad en 25 minutos, significa que nos va a tomar más tiempo. Entonces hacemos un segundo Pomodoro por 25 minutos más. Si al terminar a 25 minutos más vemos que esos 50 minutos no son suficientes, significa que puede ser que necesitamos 2 horas para poder realizar la actividad. Y esto nos permite realmente tener claridad de cuánto tiempo nos toman las diversas actividades o las diversas tareas que realizamos en nuestro día a día. De hecho, en los equipos de desarrollo de software, una técnica como Pomodoro es muy utilizada para poder calcular esos tiempos de los desarrolladores en su día a día. También para profesiones como los abogados, como las personas de consultoría, en donde tienen que evaluar ese tiempo y medir los tiempos de dedicación, es una técnica muy utilizada y les puede ayudar. La acumulación de tareas pequeñas, cuando empezamos a tener un montón de actividades en nuestro to-do. Por ejemplo, actividades como hacer llamadas de seguimiento. Son actividades que nos pueden tomar 2 minutos o menos de 5 minutos y empezamos a llevarlas en nuestra lista de todo, significa que estamos gestionando mal. Hay una regla que se llama la regla de los 2 y la regla de 5 minutos. ¿Qué nos dicen esta regla? Todo lo que nos tome menos de 2 minutos, ejecútelo inmediatamente. Todo lo que le tome menos de 5 minutos, ejecútelo también inmediatamente y busque si tiene una acción secundaria como generar una reunión en la lista, en su calendario. Entonces, es importante analizar esas pequeñas tareas que nos las llenamos en la lista y no las estamos ejecutando inmediatamente. Analice qué está ejecutando inmediatamente, porque puede ser que esté ejecutando, realmente es sentarse esos 2 minutos o 5 minutos en redes sociales y cuando hace la sumatoria durante el día no son 2 minutos ni 5 minutos, son varios minutos en los cuales pudo haber realizado una acción inmediata. Un ejemplo de procrastinación por mala gestión del tiempo es cuando empezamos a posponer, por ejemplo, la preparación de un informe porque no organizaste tu día de una manera efectiva y al final terminaste gastando demasiado tiempo en correos electrónicos y en reuniones. Acá también tenemos que tener efectividad en las reuniones y en los correos electrónicos. Con los correos hay que tener cuidado al momento de cómo los organizamos. Hay veces que nos llegan correos y por querer responderlos inmediatamente, no leemos el contexto del correo de una manera adecuada y respondemos de una forma poco asertiva. Como a los correos podemos ponerle categorización y eso podemos utilizarlo con colores. Si son correos de categoría roja, por ejemplo, son correos para el gerente general o para una persona que tengo que tener una comunicación más adecuada, ese correo yo no me debo tomar 2 minutos en responderlo. Es un correo que necesito un poquito más de tiempo. Para el momento de usted poner categorías por colores, así usted va a saber cuáles son esos correos que debe responder inmediatamente. Por ejemplo, los correos de ese cliente, que es el cliente que paga la mayor facturación de la empresa. Son correos que usted debe responder o darle una importancia mayor. Señales de procrastinación por otros factores, por ejemplo, factores emocionales.
En estos, el miedo al fracaso o ser perfeccionistas. Tenemos que preguntarnos por qué somos perfeccionistas. ¿Qué es lo que me hace tener miedo al fracaso? Tal vez el síndrome del impostor. Siento que mi conocimiento no es el más adecuado para el rol que estoy desempeñando, o como emprendedor estoy apenas iniciando en el mundo del emprendimiento. Realícese estas preguntas. Falta de motivación e interés. ¿Por qué, si es una actividad primaria para mi negocio, y no tengo la motivación adecuada? ¿Qué está pasando? Si empiezo a tener ansiedad, estrés, inseguridad, va en la línea de problemas emocionales. Entonces, en este aspecto, les recomiendo que busque ayuda con un profesional que atienda los problemas emocionales. Un taller de gestión del tiempo no le va a ayudar en esto. Tiene que buscar específicamente a un especialista que ayude en problemas emocionales. Ahora, ¿cómo podemos identificar esa diferencia entre mala gestión del tiempo y otros factores? La verdad es que no es tan complejo. Cuando hablamos de una mala gestión del tiempo, realmente es cuando, como vimos, cuando no estoy planificando, cuando no tengo una organización, no estoy programando las actividades en mi agenda, cuando no estoy conociendo el tiempo real de las actividades que tengo que realizar. Esos son los factores. Cuando son factores, otro tipo de factores, es cuando vemos que empezamos a tener miedos e inseguridades y empezamos realmente a no sentirnos bien en las cosas que hacemos en nuestro día a día. Esas actividades que anteriormente nos daban satisfacción, ahora en este momento pues ya no les sentimos mucho sentido. Entonces en ese momento empezamos a procrastinar por factores que no son mala gestión del tiempo. ¿Qué significa esto? Como les mencionaba, cuando son factores que no vienen por una mala gestión del tiempo, técnicas de gestión del tiempo no le van a funcionar. Por esto es que es necesario que analice cuáles son los motivos por los cuales usted está procrastinando hoy día. Es necesario tener esa claridad para poder tener las herramientas adecuadas para buscar solución a los inconvenientes actuales y poder estar en una forma productiva, pero con bienestar. Importante esto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, continuamos. No, todo muy claro. Gracias, excelente. Bueno, continuamos. Algunas preguntas que deben hacerse, importantes, son preguntas de poder, preguntas que todos, incluso aunque seamos especialistas en temas de productividad, nos debemos hacer cada cierto tiempo. La primera es, ¿por qué no sabes por dónde empezar las actividades? Cuando empiezas a trabajar en una actividad y la empiezas a dilatar, ¿por qué no te sientes bien al momento de empezarla? Ah, me falta información. Ah, bueno, si es que me falta información, puede ser que ese líder, esa persona que solicitó el informe, no me esté proveyendo la información adecuada. Entonces, ¿qué debo hacer? Alzar la mano y empezar a solicitar la información que yo requiero en los tiempos adecuados. Tener una comunicación directa, una comunicación asertiva para solicitar la información que necesito. Si veo que es un tema en donde siento inseguridad, entonces ya vemos que no es una mala gestión del tiempo. Y es como vemos acá, si tengo miedo de hacerlo o tenemos un tema de perfeccionismo, ya sabemos que es otro factor. Entonces es necesario preguntarnos esto, ¿por qué yo estoy evitando hacer una tarea? Sobre todo cuando eran tareas que en algún momento las hacía y me sentía bien. Ejemplo, si antes yo hacía ejercicio de manera frecuente y el ejercicio me llenaba de energía, porque hoy día el ejercicio no me satisface. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, importante poder analizar esto y recordar que no solamente es en nuestra faceta profesional, sino también en nuestra productividad personal y tenemos que cuidar mucho nuestro bienestar. Cuando no tenemos bienestar emocional, no vamos a ser productivos. Esto es una realidad. Ok, analizando el patrón de comportamiento. Como vemos acá, si la procrastinación es un patrón que empieza a afectar muchas áreas de nuestra vida, y recordemos esa rueda de la vida, en donde, como mencionamos, pues tenemos una vida familiar, tenemos una vida en comunidad, tenemos que tener vernos nosotros también como seres independientes.
Si empezamos a ver en estas diferentes áreas de vida que tenemos, que empiezan a haber una combinación entre mala gestión del tiempo y factores emocionales, necesitamos empezar a buscar soluciones en las diferentes áreas, no enfocarnos solamente en una. Entonces, es importante realmente analizar nuestro patrón para poder definir los planes adecuados y las técnicas adecuadas para cada uno de nosotros. Muchas veces vemos diferentes técnicas, las podemos ver buscamos en internet, vamos a ChatGPT, vamos a X influencer que habla sobre productividad, ¡ay, esta técnica es chévere, la voy a usar! Y no vemos el resultado adecuado. No vemos el resultado porque no estamos analizando nuestros patrones de comportamiento, pues porque estamos procrastinando en nuestro día a día. Entonces es importante primero tener claridad de esto para buscar las herramientas que realmente nos van a generar un impacto y un cambio en nuestra productividad personal, profesional, entre otras. Y bueno, acciones. Si es una mala gestión del tiempo, tenemos que trabajar en mejorar nuestras habilidades de organización, es decir, planificar de la manera más adecuada, en aprender a priorizar. Ayer vimos algunas técnicas de priorización, entonces esto nos va a ayudar mucho. Y ahora vamos a ver técnicas como time blocking, la microtarea o la matriz de Eisenhower en un par de minutos. Si es por otros factores, entonces aquí tenemos que buscar, pues, las técnicas de esta índole nos ayudan a minimizar el estrés. Importante también, estas técnicas que vamos a estar viendo ahorita nos van a ayudar a eso, a minimizar el estrés al tener claridad de lo que estamos haciendo. Pero siempre es adecuado buscar el apoyo profesional. Esto se los dejo también acá, es muy importante. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo y lo que vamos a estar viendo ahora, que son las diferentes técnicas? El objetivo de hoy es identificar esas tareas que usted está postergando y poder crear un plan de acción utilizando estas técnicas para ayudarlo a manejar, minimizar esa procrastinación en su productividad diaria. Entonces, es largo, pero es unos pasos que nos ayuda a identificar las tareas. Ustedes en estos 2 días levantaron una lista de tareas. A esa lista de tareas le pusieron una categorización. ¿Cuáles son las actividades que usted siente que son de ocio? ¿Cuáles son productivas? Y también le dieron un valor. ¿Lo recuerdan? Si tienen alto valor, bajo valor, si realmente me ayudan con el logro de los objetivos. Entonces usted va a revisar esa lista de actividades que trabajó entre el día lunes y el día martes y va a analizar esas tareas que normalmente son de ocio o de bajo valor. Por ejemplo, revisar redes sociales o ver mucho tiempo, ver televisión. Luego va a analizar esas tareas productivas que tienen menos de 30 minutos. Analiza estas tareas que tienen menos de 30 minutos y luego que analiza esas tareas que tienen menos de 30 minutos, que pueden ser incluso temas dependientes que dejó de hacer de un día para otro, revisa también esas actividades de bajo valor, que pueden ser tareas que siguen a una tarea productiva. Por ejemplo, normalmente veo televisión antes de trabajar o después de trabajar o después de leer un libro. Analice eso, cómo está su patrón de comportamiento. Luego, las tareas de bajo valor que realiza repetidamente cada día. Veamos esto. Yo cada día reviso las redes sociales a la misma hora. Ahí vamos viendo patrones de comportamiento. Ahora, para hacerlo mucho más visual, todas esas tareas que son de bajo valor o que son de ocio, las va a poner en color rojo. Las tareas que son obligatorias, pero que no son relacionadas con su productividad, como estar haciendo muchas cosas pendientes y con muy poco tiempo, las pone en amarillo. Las tareas que usted realmente sabe que son productivas, las pone en verde. Y luego, ¿qué va a hacer? De una manera visual, al tener ese Excel con colores, vamos a ver acá un ejemplo, lo tiene así, aquí va a poder empezar a mirar cómo está esa matriz de su productividad diaria. Como vemos acá tenemos varias actividades amarillas, que son rutinas obligatorias. El transporte no es una actividad que me sea productiva, porque ese transporte a veces tengo tráfico,
Pero en el tráfico yo pudiese hacer acciones que me ayudan a mi productividad personal. Como por ejemplo, mientras voy en el tráfico, voy en el carro, o incluso si tengo que utilizar metro o metrobús, yo puedo estar escuchando un podcast sobre una habilidad que quiero aprender. Existen excelentes podcasts en donde se hablan de temas de productividad. De hecho, nosotros tenemos un podcast que se llama Enfócate. Los invito a que nos sigan en Spotify, en donde hablamos de temas de habilidades de poder como creatividad, gestión de tiempo, comunicación, entre otros. Entonces, sigan un podcast que les pueda dar ese contenido de valor. Hay podcasts que ayudan con el aprendizaje de marketing, podcasts que ayudan con aprendizaje de idiomas. Entonces, utilicen ese tiempo para que sea un tiempo productivo, aunque esté en el tráfico en ese momento. Luego tenemos esas actividades rojas, revisar redes sociales. Es una actividad de bajo valor, no es una actividad que realmente le esté aportando a su día a día productivo. Tenemos las actividades de revisar correo electrónico. Dentro de esos correos electrónicos pueden haber correos que sí sean realmente productivos para su día a día, como esos correos que tienen que ver con propuestas o esos correos que tienen que ver bajo. Si son correos que tienen que ver con su mecánica diaria o obligatoria de rutina, pues no es un correo verde como tal. Y bueno, las pausas son amarillas, pero son necesarias. Ahí empezamos a ver. Y cuando empezamos a ver ese colorcito verde, ¿por qué le estoy dando tanto valor a esa actividad? Y empezamos acá a ver colorcitos de tareas que yo estoy postergando diario. Esto me empieza a dar una visión global de cómo están mis actividades y a qué le estoy dando mi energía. Ahora, como vimos, hay técnicas que nos ayudan a minimizar la procrastinación. Una de estas técnicas es la aplicación de la técnica comer el sapo. Sí, yo sé que el nombre da risa, pero bueno, ese es el nombre de la técnica. ¿Qué nos dice esta técnica? Vimos ese listado que está acá, ¿verdad? Cuando yo levanto, esto es mi listado, yo entendiendo cómo está mi día, a nivel de cómo lo categorizo y lo que estoy haciendo hoy. Pero yo puedo hacer un listado utilizando, por ejemplo, la matriz que vimos el día de ayer, la técnica ABCD, en donde yo listo todas mis actividades. O podemos utilizar la técnica que les envié hoy, que es la técnica 135. La técnica 135 nos dice que nuestro día a día, cuando vamos a empezar nuestro día a día, en nuestra matriz, en nuestro to-do de actividades, voy a colocar una actividad que sea complicada, pero de alto valor, 3 actividades medias que sean con un esfuerzo medio y 5 actividades de esfuerzo menor y que no son tan importantes al logro de mis objetivos. Ahí tengo 9 actividades diarias. Eso nos dice la técnica 135. También está la técnica IBILI, que nos invita a hacer solo y enfocarnos por día solo a 6 actividades. 6 actividades, las cuales las voy a ordenar de mayor a menor, del 1 a 6, de mayor a menor valoración, siendo la 1 la de mayor valoración para el logro de nuestros objetivos. Ahora, con la técnica identifica el sapo, ¿qué nos dice? Usted al listar sus actividades, analice realmente cuál de esas actividades es la más importante, la más difícil o la que menos le agrada. Vea eso primero, la que menos le agrada. Y en lugar de tomar esa tarea y ponerla como la última del día, usted la va a hacer de primerita. Es la primera actividad que va a iniciar a hacer en su día, ya sea a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, dependiendo cómo sea su horario productivo. Esa es la primera actividad que usted va a hacer. Y luego usted se va a enfocar, y ahí puede usar Pomodoro, a realizar esa actividad sin distracciones. No haga nada más. Realice esa actividad hasta que la termine. Como le menciono, aquí pudiese usar Pomodoro para concentrarse. Luego que usted termina esa actividad, ya tiene su día liberado. Y usted aquí puede empezar entonces a disfrutar esas otras actividades que realmente le gustan, que realmente se siente cómodo haciéndolo, que le parecen mucho más manejables y que son menos estresantes en su día. Realice la primera, esa actividad que no nos gusta, la hacemos de primero y luego hacemos el enfoque en todas las demás. Esto nos ayuda a reducir el estrés, esto nos ayuda a saber que estamos haciendo la actividad a pesar de que no nos gusta. Entonces, esta es la aplicación de la técnica comer el sapo,
que significa hacer esa actividad que no nos agrada. La siguiente actividad es la técnica de micrometas. Esta técnica nos ayuda a reducir esa sensación de abrumo. Cuando tenemos una tarea que nos parece que nunca la vamos a terminar, que sentimos como que, wow, esto es demasiado grande, son demasiados pasos, me falta información, que es algo muy, muy grande, nos invita esta técnica a dividirla. Dividirla en pequeñas tareas más específicas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un informe muy grande, yo puedo dividir ese informe en pequeñas partes del informe y yo lo voy a trabajando durante la semana en bloques a la primera hora del día utilizando la técnica de comer el sapo y la voy trabajando, pero la voy a tener lista en la semana. La divido en pequeños bloques, la voy trabajando y cada pequeño bloque que voy terminando me va dando esa sensación de logro, esa sensación de que, wow, que está agarrando forma esto. No sé si les ha pasado. Y esto está agarrando forma, ya estoy terminando, ya estoy viendo ese factor wow, ese éxito en el logro de esa actividad. Eso es lo que nos dice la micrometa. No trate de hacer la tarea completa, la actividad completa, como decimos, de una sola sentada, porque eso es lo que nos puede crear ese nivel de estrés. Porque nos sentimos y nos va a tomar 4 horas seguidas y tenemos otras cosas que hacer, pues no nos deja ser productivos como queremos y nos va a generar estrés. Entonces acá lo que tenemos que poner es definir ese tiempo, definir, bueno, esta tarea es para dentro de 2 semanas, entonces yo durante 5 días la voy a dividir en 5 días de 1 horita y yo la voy trabajando y así la voy a terminar en un tiempo adecuado y no voy a sentir ese abrumo, esa sensación de que es inmanejable la tarea. Importante esta técnica, la verdad yo la utilizo mucho, por ejemplo, para esta presentación, aunque esta es una presentación que a mí me gusta mucho, pero hay mucho contenido. Entonces, para hacerla de una manera adecuada, yo la fui trabajando por día, porque eran 5 temas, ¿verdad? Entonces se dividió por 5 días y así la pude sacar y pude entregar este contenido sin sentirme abrumada. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, No. perfecto. Si no, terminamos. Veamos aquí la técnica de micrometas en un ejemplo. Tenemos la tarea principal, que es preparar un informe, y ese informe yo lo puedo ir separando. Aquí lo separé en 5 micrometas. La primera fue la recolección de datos, en donde yo fui recopilando toda la información y yo a eso le puse una fecha de inicio y una fecha fin. Y también le puse una duración estimada. Este es un esquema de trabajarlo para tener mayor claridad. Incluso puedo poner si está pendiente, si está en progreso. Luego la siguiente es la estructuración del informe. Aquí significa crear ya el esqueleto del informe. Veámoslo con la presentación. La primera fue buscar los diferentes temas e información y técnicas que yo quería mostrarles a ustedes. La siguiente fue crear las tablas, crear el diseño y la estructura de la presentación. Para eso yo le puse una fecha inicio, fin, un tiempo de dedicación. Luego, la redacción del borrador. Ya teniendo la estructura, cómo quería presentar la información y demás, empecé a ya redactarlo, a llevarlo a una presentación, en este caso utilizando una herramienta como Canva. Luego, la revisión y corrección. Cuando ya la tuve lista, empecé a hacer correcciones, a leerla para ver dónde podía tener oportunidades de mejora. La compartí con un compañero para que me diera su feedback. Y lo último ya es la micrometa de presentación, que ya es las diferentes sesiones en donde estoy presentando. Como vemos, una tarea grande se dividió en diferentes micrometas para poder hacerla mucho más sencilla y que no generara un nivel de estrés. Ahora, lo más probable, esta técnica la han tenido que ver o la han tenido que escuchar alguna vez, la cual es la matriz de Eisenhower, también se le puede llamar la matriz de tiempo, entre otros nombres. ¿Y qué es la matriz de Eisenhower? Esta matriz nos ayuda realmente a responder esa preguntita. A veces nos sentimos abrumados, que tenemos una lista enorme, que no sabemos por dónde empezar. Eso es muy común, nos pasa mucho. Y es aquí donde esta técnica nos ayuda
a empezar a priorizar. De hecho, ayer vimos algunas técnicas de priorización y esta técnica nos ayuda con la priorización, pero nos ayuda también a minimizar la procrastinación. La matriz de Eisenhower nos ayuda a tomar esa decisión sobre cuáles tareas son de criterio de urgencia y cuáles tareas son importantes. Y está basada, como vemos, en un cuadrante. Este cuadrante en donde del lado derecho tengo la palabra importante y no importante. En la parte de arriba tengo una columna que me dice urgente y la otra que me dice no urgente. En la fila importante y urgente, que es el cuadrante 1, es donde nosotros vamos a llegar y vamos a empezar a escribir esas tareas que son críticas, que son urgentes y que yo necesito atenderlas inmediatamente. Esas tareas pueden ser actividades de crisis, por ejemplo, una crisis, somos una empresa que ofrecemos un servicio para una entidad bancaria, por ejemplo, y ofrecemos un servicio de conectividad para la parte de servidor o donde tienen el sistema de transferencia bancaria. Eso es crítico si el banco no tiene el acceso a esa plataforma. Entonces, si pasa algo ahí, yo tengo que responder inmediatamente. Presiones cuando tengo fechas que tengo que cumplir, si no, no puedo salir al mercado o puedo tener algún inconveniente, eso también está dentro de esta lista. Tareas con fecha de vencimiento, todo lo que tiene fecha de vencimiento yo debo de tenerle, es importante y es urgente porque tengo que cumplir, pero esa importancia y urgencia depende si lo tengo en esta semana. Y es mi semana ya para finalizar, tengo que tenerlo en ese cuadrante. Si yo tengo suficiente tiempo y estoy trabajando de una manera programada, eso ya pasaría a otro cuadrante, que sería ese cuadrante de importante pero no urgente, porque en ese cuadrante es donde yo tengo lo que planifico, lo que voy planificando en una agenda. Y aquí en el cuadrante 2, pues son esas tareas importantes para los objetivos, pero como menciono, no son urgentes porque las planifico. Y aquí puedo tener actividades preventivas, puedo tener actividades programadas, relaciones personales como reuniones y demás, las llevo allá, yo las voy planificando. En el cuadrante de no importante, pero urgente, ahí son todas las tareas que son urgentes, pero que no contribuyen directamente a mis objetivos y que posiblemente yo pudiese delegarlas. Por ejemplo, cuando empiezo a tener mucha revisión de correos, cuando empiezo a tener reuniones que no sé el objetivo, pero me dicen que son urgentes. Aquí yo puedo levantar la mano, como conversábamos ayer, y preguntar. Tal vez lo que necesites de mí es un correo con una información, no que yo esté presente en la reunión. Entonces, es importante en esta área, las comunicaciones son importantes. Cuando tenemos muchas interrupciones, hablar con los compañeros, con los familiares, si estoy en teletrabajo en casa, para ayudarnos a minimizar esto. Así existen actividades que yo estoy realizando, pero no las realizo con la mejor calidad porque esa no es mi área de expertise y yo tengo la oportunidad de tercerizarlas, están dentro de este cuadrante. Las no importantes y no urgentes son todas esas actividades donde perdemos tiempo. Si estamos demasiado tiempo en redes sociales, si estamos demasiado tiempo viendo Netflix, en diferentes plataformas de series, es importante empezar a analizar esta partecita de aquí, de esta área de la matriz. Un dato interesante, esta matriz fue desarrollada por el presidente Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Y este señor durante su carrera, él fue líder militar en la Segunda Guerra Mundial y obviamente fue presidente. Ese señor fue muy conocido porque tenía una gran habilidad para tomar decisiones rápidas y gestionaba su tiempo de manera muy eficiente y esta es una de sus obras, la matriz de Eisenhower. O, bueno, algunos la llaman matriz de gestión del tiempo, importante también. Entonces, algunas reflexiones de hoy, ya estamos próximos a terminar. Reflexiones del día. Hemos aprendido técnicas que nos pueden ayudar a minimizar nuestra procrastinación. Sobre todo, hemos aprendido qué son los procrastinadores activos y qué son los procrastinadores pasivos. Ya pueden tener una visión de dónde están. Yo soy pasivo, yo soy activo, o en algún momento soy pasivo y en algún momento soy activo. Es importante también analizar esto. Ya conocieron la técnica de Eisenhower, la técnica de time blocking, la técnica de comer sapos. Son tres técnicas que pueden utilizar en su día a día. Recordamos la técnica ABC, recordamos la técnica 135, que igual se las mandé en el grupo de WhatsApp.
Hablamos también de la técnica de Ivy Lee, que les puede ayudar para levantar ese listado diario. Mañana, ¿en qué nos vamos a concentrar? Mañana vamos a analizar los ladrones del tiempo y las distracciones. Importante ver esto porque no necesariamente un ladrón de tiempo es una distracción. Entonces, mañana vamos a estar viendo esto. Ahora, finalizando esta sesión, ¿cuál es su acción? ¿Qué tienen que ustedes hacer ahora? Primero, espero que levantaran, ya tengan esa lista del día lunes y del día martes de las actividades que han hecho durante estos 2 días y inicien ahora también a levantar cuáles son esas actividades que hicieron hoy miércoles. Que las tengan categorizadas, cuál es esa categoría. Y ahora también analizar cuáles de esas actividades les cuesta más y normalmente la procrastina y le ponga un colorcito. Utilice las plantillas que ya tienen para analizar esto, qué está procrastinando. Y empiece a analizar qué técnica le puede ayudar a minimizar la procrastinación. Puede ser que usted siempre trabaja en bloques con actividades muy grandes, muy macro. Empieza a dividir esas actividades en micro. O puede ser que normalmente deja la actividad que menos le gusta para después. Empecemos a analizar y moverla donde debe ir. También hoy hemos aprendido que existe procrastinación en donde las técnicas de gestión del tiempo nos puede ayudar, pero existen tipos de procrastinadores en donde no solamente una herramienta va a ser suficiente, sino que necesita apoyarse en técnicas de gestión emocional, no de gestión del tiempo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, esta noche. Y bueno, acá recuerden, mañana, como les menciona, el enfoque va a ser en eliminación de ladrones del tiempo. No sé si tienen alguna preguntita. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con la clase pasada. Ajá. Básicamente envió unos documentos de objetivos SMART, el 1, 2, 3 y método ABCDE. A mí me falta completar el día 2 y ahí mismito planeo implementar lo dicho de hoy con lo del día 3, pero quiero saber si o sea, si todo esto de objetivos SMART que está en el PDF también está en el Excel que envió. No, en el Excel no está porque está en la plantilla. ¿Para qué te funciona el objetivo SMART? Cuando empiezas tu semana, tú tienes que tener claridad de cuáles son los objetivos de tu semana para poder ir trabajando tu día a día basado en tus objetivos. Realmente los objetivos SMART son para que cuando te sientes a analizar las actividades que estás realizando durante la semana, tener claridad si realmente las actividades que haces durante tu semana están en línea con tus objetivos. Ok, perfecto. Muchas gracias. A la hora. Bueno, la verdad que ha sido un gusto poder contar con su presencia esta noche y bueno, nos vemos mañana en el día número 4. Que tengan una excelente y productiva noche haciendo las actividades. Hasta mañana. Adiós.